8 de la mañana, 41 minutos. Y bueno, una vez más estamos recibiendo al director del programa de mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, el sociólogo Gustavo Leal, a quien, bueno, hace muy pocas horas atrás, una vez más lo vimos en todo este proceso, casi un mes prácticamente, creo yo, por el tema de la usurpación de viviendas y bueno, y esta intervención que el Estado ha tenido en los Palomares y de qué manera, bueno, se ha retornado a la normalidad. Y esa creo que en realidad sería la primera pregunta, así que lo pongo entre signos de interrogación, además de darle la bienvenida a Gustavo y los buenos días. Buenos días. ¿Se está volviendo a la normalidad? ¿Se está retornando de alguna manera a la normalidad? Sí, lo que estamos haciendo es reinstalar paso a paso una cultura de la legalidad en la zona. Y bueno, hay elementos de esa reinstalación que se están construyendo y que se están consolidando. De hecho, en el día de ayer se terminó de abrir el pasaje 306, de terminar de demoler y de remover escombros. Hoy están trabajando ya en el tema de la planimetría para la calle nueva que va a haber. Se están terminando de construir veredas por la calle Gustavo Volpe, hay iluminación. Ayer estuvo la UTE y la OCE porque parte de la cultura de la legalidad es que ahí hay que pagar. Hay que pagar los servicios públicos, todos los servicios públicos como paga cualquiera, porque es parte de la ciudad y es parte del Uruguay. Entonces, mal hacemos nosotros si pensamos en que la manera de incluir es no dar y exigir responsabilidades a las personas. Responsabilidades que tienen que ser graduales en función de las capacidades que las personas tengan, pero en una sociedad tiene que haber derechos, porque hay una agenda de derechos que hay que promover y que hay que defender, pero también hay una agenda de las responsabilidades. Entonces, la normalidad también pasa por asumir que más allá del lugar donde se viva y más allá de la situación histórica de exclusión que pueda haber habido, la mejor manera de construirse como ciudadanos es asumir las responsabilidades. Y eso tiene un conjunto de elementos, entre ellos pagar los impuestos. No estar colgados de la luz, no estar colgados del agua, porque quien piense que teniendo esa situación irregular y no, digamos, legalizando esos servicios es una manera de proteger a sectores más excluidos, yo creo que está absolutamente equivocada, porque esa es la mejor manera de estigmatizarlos y de ubicarlos en un lugar que no corresponde. Como ciudadanos, nosotros tenemos que garantizar que las personas accedan a derechos, pero también que cumplan con las responsabilidades. Y si alguno puntualmente por una situación económica no pudiera cumplir, ahí habrá que mirar bien cuál es la situación y bueno, en ese caso las empresas públicas tienen una tarifa diferencial. Otorgar facilidades, digamos, para, a ver, que sea un proceso de legalización o de normalización, como bien lo decías recién, gradual. Digo, porque obviamente también hay que imaginarse que gente que ha estado toda la vida, más allá de que uno siempre lo ha criticado, gente que ha estado toda la vida colgada, es muy difícil que ahora de buenas a primeras podamos legalizar todo absolutamente. De repente hay que hacerlo gradualmente o con planes especiales. Bueno, es gradual pero sistemático. La gradualidad tiene 3-4 meses por delante, nada más. Ese es el plazo. Porque además hay que tener en cuenta que mucha de la gente que está ahí tiene capacidad de pago. Claro. No es cierto que no tengan capacidad de pago. Es más, hay una cultura arraigada de muchos años de no hacerlo. Claro, y hay pero mucha también, gente... se hacía la vista gorda un poco desde los entes. De a poco se iba sistematizando e integrando gente al sistema de pago, pero no era una intención muy clara. Sí, eso es cierto. Me parece que aquí esta experiencia tiene que dejar el aprendizaje para el Estado, de que hay ciertos procesos que no se pueden dejar consolidar. Claro. Por lo tanto, hay que actuar en forma mucho más rápida
Claro. Nosotros vamos 79 días, yo los cuento todos los días, de intervención. 79 días desde que se hizo el censo. Entonces a mí nadie me puede decir que hay cosas que no se pueden hacer. Que me disculpen, pero no me gusta esa mentalidad un poco llorona que tenemos los uruguayos y esa mentalidad también de la lentitud, ¿no? Jugaban Uruguay y Arabia Saudita. Un partido entre semana a las 11 de la mañana. Me tocó ir con Subrayado a cubrir a la Plaza de Casaballe, donde se había montado una gran pantalla gigante para ver con los niños de las escuelas y los vecinos de la zona. Y se me acercaban algunos vecinos y me decían, che, ¿qué sabes de lo de las demoliciones? Hace 25 años que venimos escuchando que van a demoler algunas viviendas en Casaballe. Y digo por eso de los 79 días. Claro. Bueno, lo que pasa es que nuestro país tiene esa cultura de lo lento, ¿no? De que todo llega tarde, esa idea que nos hacemos a veces los uruguayos en realidad para explicar nuestras carencias. Porque claro. no es verdad que todo llega tarde, hay cosas que llegan rapidísimo. Y hay cosas que se hacen rapidísimo con mucha eficiencia en el Uruguay. Entonces, me parece que la experiencia marca que es cierto, hay que ser mucho más proactivo, hay cosas que no hay que dejar pasar. Y hay cosas que se pueden hacer, es un tema de voluntad. Gustavo, ¿los chingas ya está? ¿Ya fueron? Es decir, ¿ya se desarticuló a esta organización criminal que estaba allí? Yo creo que está absolutamente diezmada, pero también eso depende de la voluntad de las personas. Lo que nosotros podemos decir de que si alguno tiene la voluntad de reincidir o de recorrer un camino similar, va a tener una persecución penal muy severa. Entonces, también los puntos finales en este tipo de procesos los ponen los implicados. El Estado lo que va a hacer es seguir un proceso de investigación y de persecución penal. Va a depender de las personas y de su actitud cómo esto sigue, pero todavía hay una investigación abierta. ¿Vos tuviste una conversación con la referente del grupo? Sí, yo ahí converso con todo el mundo, pero hay temas ahí que yo prefiero dejarlos en la órbita de las conversaciones que a veces son un poco ásperas y que es parte de mi trabajo ahí. Yo lo he dicho, yo estoy ahí porque yo soy un funcionario público. Y lo digo para entenderlo, trabajo. esto fue después de que ella fue formalizada y antes y después. Antes y después. En varias oportunidades. La última fue ahora, hace unos días. Hoy es martes, ¿no? El viernes pasado. Pero supongo que esa conversación tú podrás hacer una proyección de cómo va a seguir el comportamiento de ese grupo delictivo una vez que, bueno, pase esta primera etapa y cumplan con los procesamientos que se están dando ahora. Si yo me guío por esa conversación, creo que la conclusión es que hay que tener una presencia firme y una persecución penal permanente. No van a dejar de delinquir. Bueno, eso depende de ellos. ¿Pero vos ves voluntad de hacerlo? ¿De dejar de delinquir? Quisiera que sí, pero va a depender de que la gente que recorrió un camino y se sintió impune durante mucho tiempo entienda de una vez por todas que se les terminó. ¿Es difícil romper esa impunidad? ¿O esa creencia, esa cultura de impunidad? La impunidad se rompió. Lo que es difícil para algunos es aceptar que hay cosas que ya no suceden más. Que no son los patrones de la Unidad Misiones. Claro, porque es razonable también pensar... El que manda es el Estado. Y eso, asumirlo, implica de que se acabó. Se acabó. Y bueno, van a tener que asumirlo por el entendimiento o por el camino de la persecución penal. Yo decía que razonablemente uno puede imaginar o suponer que dentro del razonamiento que puedan realizar muchos delincuentes en este momento sea, bueno, esto puede ser una cuestión momentánea. Como existe de parte del Ministerio y lo ha hablado Gustavo en más de una oportunidad, la intención de tener este tipo de intervenciones en otros puntos de la ciudad,
es dable pensar que el delincuente diga esto es un cuarto de hora, esto es un momento, cuando se distraigan y vayan sobre otros lugares, nos rearmamos. Digo, es decir, uno podría creer que es solamente un momento especial en el que se está haciendo un trabajo. Lo que acá deduzco claramente es que esto es algo que llegó para quedarse, es decir, es un trabajo sostenido, no solamente en este sitio, sino que interviniendo lentamente en todos los lugares donde sea necesario. Sí, pero yo creo que en ese razonamiento hay una idea que a veces se plantea de que, bueno, esto puede ser un episodio y después las cosas van a volver a la situación anterior. Pero tengamos en cuenta que desde diciembre hay 32 personas que están condenadas. Entonces acá no es que pasó una golondrina. Me parece que si uno mira hacia atrás, lo que hay es una desarticulación sistemática de un grupo. Y los que fueron sus relevos también. Y los que fueron los relevos de los relevos. Entonces, si alguno tiene la peregrina idea de ser el cuarto relevo, va a terminar como los demás. Pensando en esa lógica de la impunidad con la que se manejaba hasta ahora este grupo criminal, y mirando de que hace poco tiempo se instaló frente a ese grupo criminal, a muy pocos metros de allí, una seccional policial que fue la 17, y pensando en que hay 300, 400 bajas que Asuntos Internos determina por año de policías, muchos de ellos por hechos reñidos con la corrupción. Acá se puede vislumbrar connivencia de algunos efectivos policiales con este grupo. No hay una investigación que acredite eso, pero los problemas de corrupción en las instituciones están siempre a la luz del día, sobre todo cuando hay tanto dinero que circula. Es decir, no vamos a descubrir la pólvora diciendo de que el fenómeno de la corrupción existe y que en el ámbito del delito muchas veces existen espacios de corrupción en todo el mundo. Aquí no hay una investigación que acredite ese punto. Lo que no quiere decir de que no existan elementos de corrupción, que pueda haberlos, pero para eso hay mecanismos como es Asuntos Internos en el Ministerio del Interior, que ha generado, bueno, una política muy severa. Muy fuerte contra la corrupción policial. En relación a ese tema. Aquí lo que hay, creo, es sí una decisión muy firme de que hay ciertas cosas que no se van a tolerar. Y eso me parece que es el mensaje, porque los grupos de delincuentes y los delincuentes son sensibles a la persecución penal. No es cierto que no sean sensibles. Son sensibles en el sentido de que entienden los mensajes. A eso voy. Son muy insensibles con la gente, claro, y con sus víctimas. Pero cuando hay firmeza, entran en caja. No le quede duda que entran en caja. Ahora, todas las fuerzas tienen que estar alineadas, ¿no? Digo, porque mirá ese título del Observador de hoy, Humberto. Lo de Jairo Sosa. Sí. Golpeó y mató, pero solo estuvo unos meses en el Villar de Bo. Se lo declaró inimputable en un pasado no muy lejano. ¿Cómo puede ser? Y ahora justamente es condenado por homicidio. O formalizado, mejor dicho, por el delito de homicidio. Mató a su abuelo, según lo que dice la crónica, y fue declarado inimputable por penal 12 en aquel momento, si no me recuerdo mal. Sí, no leí la nota, pero creo que eso no me corresponde a mí contestarlo. A mí me deja mucha ¿Pero no te duda. llama la atención? Sí, claro, absolutamente. Porque esa inimputabilidad corrió en abril, cuando sucedió... Abril del año pasado. Abril del 2017 sucedió el homicidio del abuelo, y en diciembre, o sea, 8 meses después o menos, lo encontraron con un fusil M1 con cartuchos .30, que es un arma de guerra, y fue procesado con prisión ahí.
por 8 meses. ¿Cómo no antes y ahora sí? Y bueno, eso es una gran pregunta para traer acá a las personas que firmaron eso, a los que lo defendieron y a los que firmaron después no solamente el informe médico, sino la judicial, la resolución judicial, porque en definitiva es un juez el que termina avalando por sí o por no. A ver, me separo un poquito del caso, pero la pregunta se impone, de alguna manera surge por esto que estamos hablando, que no es el único caso en el que hemos hablado de situaciones así. Siempre hablamos de que las bandas de delincuentes, y fundamentalmente los vinculados a la droga, manejan importantísimas cantidades de dinero. La pregunta se refiere a si cierto grado de corrupción puede llegar a niveles que de repente nosotros no conocemos o que no han sido conocidos públicamente en el Uruguay, y si puede haber cosas que puedan arreglarse de alguna manera para que estas personas puedan haberse manejado con determinado grado de impunidad, por lo menos hasta este caso particular, hasta este momento en el que estamos viendo esta acción tan concreta como en el caso de los Palomares. A ver, yo por la responsabilidad que tengo no puedo afirmar algo así, no tengo elementos. Lo único que tengo es los hechos. Los hechos son que en un momento se lo declaró inimputable y a los pocos meses es imputable. Entonces hay cosas que no cierran mucho. Correctísimo. Gustavo, ¿cómo va a seguir el trabajo allí en Casaballe? Hace unos días en Radio Sarandí, y luego de esta conversación que tuviste con la líder de los Chingas, que recién hacíamos referencia, dijiste que ellos están convencidos de que esta acción del Ministerio del Interior y esta dureza en la persecución tiene que ver con un supuesto acuerdo que tendrían con la otra banda, los Kamalas, que muchos en la zona, sobre todo Danilo que ha recorrido, se preguntan, y cuando ven a un periodista se arriman para saber qué va a pasar con la otra parte, ¿no?, que todavía es sometida a esa otra banda. Lo que pasa es que ese modelo de pensamiento que tienen algunos delincuentes es el modelo de la corrupción, al cual están acostumbrados. Y están acostumbrados a que todo se compra con plata. Acá lo que hay es una convicción y una decisión ética de hacer las cosas. Entonces a veces les cuesta dialogar con gente que el dinero no los compra. No tiene nada que ver eso que dicen ellos, porque además ellos fueron fuertes en ese lugar porque derrotaron al otro grupo. El otro grupo ese sí que tiene sus principales líderes todos presos por homicidio, ahora se están encontrando cada uno de esos referentes en los penales de un lado y del otro. No es así. Ese es un... A ver, hay mucha gente ahí que miente mucho. Esa es la verdad. Miente, sistemáticamente miente. Mienten los que tuvieron que dejar sus casas y dijeron que las habían comprado y que habían sido engañados. Mienten los familiares cuando, en el caso de este homicidio por el cual es procesado, acusaron primero a la propia policía de haber sido quien disparó. Y la familia de la persona que murió tuvo un problema importante con la policía en el momento en que estaban levantando el cuerpo, porque estaba convencida que había sido la policía que lo había matado. Y fueron los propios familiares de esta persona que hicieron correr el rumor de que había sido la policía, para generar un enfrentamiento en el lugar. Entonces, yo no les creo nada, porque dialogo con todos, pero no soy ingenuo. Aquí no hay gente que razonablemente pueda afirmar semejante cosa. Esa es una forma de desprestigiar y es parte de una actitud mafiosa, el desprestigio también. Ya va a llegar el desprestigio a otras personas, porque es la manera de desacreditar algo y de ponerse como víctimas. Y las víctimas no son ellos. Ellos son los victimarios, son los responsables de una violencia ejercida sobre la gente inusitada.
Entonces, al pan pan y al vino vino, las cosas como son. Las víctimas son las personas agredidas y son las personas que estamos defendiendo. Ellos son los responsables de haber ejercido la violencia sobre esas personas. Y más allá de que uno pueda dialogar con todos, porque no dialogar y no escuchar sería de necio, también sería de inocente o de ingenuo creer absolutamente todo. Entonces, no tengo elementos para sostener de que alguna de esos rumores sean ciertos. Es más, son absolutamente falsos porque habría que desplegar un poco cómo ha sido toda la investigación, cosa que no se puede hacer, para concluir de que no es así. De que ellos lo que les pasó es que pasaron de pantalla, como quien dice, generaron un proceso tan violento que incluso el terror y el miedo que generaron en la gente se volvió tan grande que en un momento desbordó y la gente empezó a denunciar y a confiar. Y hoy está a la vista. ¿Tenés miedo? ¿Sentís miedo? Entonces fuiste amenazado por Jairo, ¿no? De hecho, amenazas, el propio fiscal Gómez decía, por cierto, muy creíbles. Por eso se ha dispuesto las medidas de seguridad pertinentes. Mire, eso se va a laudar ahora, esa parte, en una formalización. Yo ya fui a declarar a la Fiscalía la semana pasada, fueron varios testigos. En los próximos días eso se va a resolver. Yo no quiero hablar mucho de eso porque me parece que el foco hay que ponerlo en lo que el Estado y la sociedad está haciendo, en el esfuerzo colectivo. Yo repito, yo soy una circunstancia acá, pero es el Estado el que queda. Y en realidad tengo un rol porque, bueno, soy un funcionario público y es mi trabajo, nada más. Pero no soy ni un llanero solitario, ni un héroe, porque yo lo he dicho muchas veces, coraje es la gente que vive ahí, que ha tenido que soportar a este grupo, que recién hoy están comenzando a respirar. Entonces, los valientes son ellos y precauciones hay que tener. Y lo que no hay que tener es pánico. El miedo es algo que todas las personas tienen que saber controlar. El que no tiene miedo es un inconsciente. En realidad se dice que el proceso de maduración de las personas es que pasan de no tener miedo a controlar el miedo. Los niños no tienen miedo, por eso tenemos que agarrarlos de la mano cuando estamos en la vereda, porque capaz que cruzan la calle o van y ponen los dedos en el enchufe, o caminan por un lugar peligroso, juegan o tocan el fuego. En la medida que uno va madurando, y eso se da en los primeros años de la vida, las personas van manejando el miedo y van teniendo al miedo como un elemento central de protección. Porque es la sensación de peligro cuando uno dice, no, pará, acá es peligroso, no hagamos esto. El problema es el pánico. El pánico es lo que paraliza. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a que dicen, los miedosos como si estuviera mal. El problema es que el miedo te maneja, ¿no? Pero el sentimiento del miedo es un sentimiento muy protector. Esto lo podría explicar mucho mejor un psicólogo, pero es así. Y te mantiene alerta, además. Te mantiene alerta, pero yo tengo una tranquilidad y un aplomo importante, digamos. Me siento tranquilo. Yo voy todos los días a trabajar ahí. Ayer estuve de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y camino por todos lados y tengo la tranquilidad de que la primer protección son los vecinos. Son los vecinos que quieren salir adelante, son los vecinos que rompieron el miedo. Entonces, me parece que es eso. Yo no lo quiero personalizar porque no me gusta, porque además es totalmente injusto con toda la gente que está trabajando ahí, que son una cantidad de personas que están en el marco de este plan trabajando. Entonces, bueno,
Me toca a mí circunstancialmente y por un tiempo dar la cara, pero nada más. Gustavo, para cerrar, y sin personalizarlo, digo, hablando de todo ese equipo de gente, antes de las amenazas de muerte, ¿hubo intentos de soborno? ¿De soborno de quién? De las personas, de todas las personas que pudieran tener que ver. Digo, siguiendo un poco el relato de que esta gente cree que todo lo puede comprar por dinero. Sabemos de las amenazas ahora que se dieron a conocer y que, bueno, están en el terreno judicial. Pero ¿hubo intentos de acercarse, pues haber sido directamente a ti o a otras personas tratando de sobornar, tratando de que el dinero comprara tranquilidad para determinadas personas? Es decir, ¿utilizaron ese elemento como parte de la estrategia de tratar de desbaratar lo que el Estado pretendía hacer? Con el equipo que está interviniendo del Estado, eso no ha sucedido. Pero sí es cierto que estos grupos compran el silencio, compran testigos, compran lealtades, ubicaron personas en casas usurpadas que eran de su entorno. Entonces, cuando estos grupos tienen esa lógica, es evidente que piensan que el dinero lo puede todo. El dinero, la vida rápida, hay gente que cree que estas personas trabajan. Y me parece que hay que diferenciar. Una cosa es el trabajo y la otra es la delincuencia. No es un trabajo delinquir. Y que no me vengan con que hay gente que lo toma como un trabajo. No. El trabajo no se mancha. Es así, la cultura del trabajo y el trabajar no tiene nada que ver con eso. Entonces también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las palabras y con aceptar la impunidad de las palabras. Claro. Bueno, una vez más hemos estado dialogando con el sociólogo Gustavo Leal. Por supuesto, vamos a seguir manteniendo este contacto. De hecho, no sabemos muy bien en qué etapa se encuentra ahora este tema. Obviamente hay otras etapas que supongo estratégicamente estarán preparando. Y además lo que ha anunciado en más de una oportunidad, que seguramente en determinado tiempo tendremos novedades de acciones en otros puntos que también necesiten o requieran de la presencia del Estado como lo ha hecho en esta oportunidad. Así que, Gustavo, una vez más, muchas gracias por la amabilidad de haber venido. Gracias a ustedes y, bueno, buena mañana. Cerramos por aquí el encuentro con Gustavo Leal, director del programa de mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior.